Muy buenas, mis estimados, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de lo que es la distribución normal. Y veamos qué nos depara el concepto de distribución normal. Haciendo un poquito de historia, la distribución normal es un artículo presentado por un matemático francés, Abraham de Moivre, en el año de 1733. Y es presentado por segunda vez en una segunda edición en un libro que se llama La Doctrina de las Oportunidades, en 1738. Es decir, esto no es algo nuevo, ya tiene sus años de estar expuesto el tema o el concepto de distribución normal. Este concepto es presentado como una aproximación a la distribución binomial para valores grandes. Posteriormente, el matemático francés Laplace, en su libro de teoría analítica de probabilidades, amplía y actualiza el concepto, por lo cual en la actualidad se llama el teorema de Moivre-Laplace. Sin embargo, este concepto es posteriormente ampliado, es conjuntamente ampliado por un matemático alemán de nombre Gauss. ¿Sí? Entonces, uno de los modelos probabilísticos que tiene que ver con variables continuas se llama distribución normal. Y se llama así por ser este tipo de distribución la que con mayor frecuencia se encuentra en la naturaleza, puesto que muchas variables en la vida real y en la vida cotidiana siguen esta distribución. El resultado de un experimento aleatorio puede ser descrito en ocasiones por medio de una cantidad numérica. En estos casos aparece allí el concepto de variable aleatoria, que es una función que asigna a cada suceso un número. Entonces, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Por lo tanto, una función de probabilidad para variables discretas asigna valores a sus probabilidades, es decir, asociando los conceptos de frecuencia relativa con los diagramas de barras. Al lanzar 3 monedas, puede darse que las 3 caigan cara, o que ninguna de las 3 caigan cara. O bien, que una moneda de las 3 caiga cara, o que 2 de las monedas de las 3 caigan cara. A través de una repetición de este mismo experimento, se ha determinado que en el caso de que ninguna o que las 3 sean cara, me da un 12.5% en ambos casos. Y que caiga una o 2 caras va a ser un 37.5% para cada caso.
Si usted suma 12.5 más 37.5 más 37.5 más 12.5, le da el 100%. ¿Sí? Sin embargo, si usted trazase una curva sobre este gráfico de barras, obtendría una gráfica muy similar a una campana. De allí que esta gráfica reciba el nombre de campana de Gauss. Y es la que tradicionalmente utilizamos para poder determinar las probabilidades de un evento entre un valor y otro, o menores o mayores que un valor determinado. Una función de densidad para variables continuas es una función no negativa de integral 1, es decir, de área 1. ¿Para qué lo vamos a usar? Nunca se va a usar directamente, puesto que sus valores no representan directamente probabilidades, representan áreas. Sin embargo, al hacer el respectivo análisis, los valores de las áreas coinciden con las de las probabilidades. ¿Sí? Entonces, muchos de los procesos aleatorios que vienen descritos por variables de forma que son conocidas las probabilidades en los intervalos, nos van a dar a nosotros una función de densidad. Por ejemplo, en un determinado intervalo, el área es de 37 unidades cuadradas bajo la curva, pero eso equivale al 37% de probabilidad. Es decir, nosotros identificamos a la probabilidad de un intervalo con el área bajo la función de densidad. ¿Cuál es el objetivo final a veces de utilizar una frecuencia de distribución o una distribución de frecuencia? Directamente para hacer contrastes de valores anómalos. Por ejemplo, si una persona, indistintamente si es varón o mujer, mide 2 metros 10, sabemos que es una observación anómala fuera de lo normal, porque es una estatura muy alta. ¿Sí? Una persona con 2 metros 10 es sumamente alta. O igual, una persona adulta que mida menos de un metro 40 es una observación anómala, porque dentro de la distribución de frecuencias es muy baja su estatura en función del promedio. Si una persona mide 1,70, esta no posee nada de extraña suerte, pues aproximadamente cae en el 50% de los datos. Esto se relaciona con los conceptos de los fractilos, o sea, los cuartiles, los deciles, los percentiles, y en el caso propio de la mediana. En otro contexto sirve para contrastes de hipótesis. Hay un método exclusivo para contraste de hipótesis que se llama el método ANOVA, el cual sirve para observar resultados experimentales y poderlos contrastar
con valores anómalos, que son un conjunto respecto de una hipótesis determinada. ¿En dónde vamos a utilizar nosotros una distribución normal? En caracteres morfológicos de las personas, ¿sí? Como las tallas, los pesos, la envergadura, los diámetros, los perímetros. En caracteres fisiológicos, como por ejemplo los efectos de una misma dosis de un fármaco en diferentes personas, o la aplicación de una misma cantidad de abono en diferentes terrenos. Caracteres sociológicos como el consumo, por ejemplo, del tabaquismo, del alcoholismo, de la drogadicción, o, por ejemplo, el consumo de carnes rojas, el consumo de carnes blancas en los individuos, como también las puntuaciones de examen. Caracteres psicológicos como el cociente intelectual, el grado de adaptación al medio o grado de resiliencia, los errores cometidos, los valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media o la mediana, y en comparación con otros tipos de distribución como la binomial o la de Poisson, que tienen aproximaciones a la normal. En estadística y particularmente en probabilidad, llamamos distribución normal o distribución gaussiana a la distribución de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en fenómenos reales. La gráfica de su función de densidad tiene forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro. Ese parámetro es la media aritmética. Y esta curva se conoce como campo de Gauss. Tiene forma de campana, la distribución normal, con un solo pico justo en el centro de la distribución. La media aritmética, la mediana y la moda de este tipo de distribuciones es igual, valen lo mismo y se localizan justo en el pico. La mitad del área se encuentra a la izquierda del pico y la otra mitad a la derecha. Es por ello que es simétrica. Además de ser simétrica, esta distribución normal es asintótica. Es decir, que la curva cada vez más se va a acercar al eje X, al eje horizontal, pero nunca lo va a llegar. Decimos entonces que la distribución normal será simétrica respecto de su media. Recuerden que la media aritmética, la moda y la mediana valen lo mismo. Toda distribución normal posee las siguientes características. Una media aritmética poblacional, muestral, una varianza muestral, una desviación típica muestral, que es la raíz cuadrada de la varianza. Tiene un coeficiente de sesgo igual a 0 y un coeficiente de kurtosis igual a 3. La desviación media está en proporción de 0.7979 veces la desviación estándar. Es decir, aproximadamente la desviación media es el 80% de la desviación estándar. Por ello, en el curso anterior, vimos nosotros que la desviación estándar era mayor que la desviación media.
Una distribución normal va a tener una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Y esto nos permite hallar un valor z, el cual es la distancia entre un valor seleccionado y la media poblacional, dividido la desviación estándar de esta población. Cerca del 68% del área bajo la curva está más o menos una desviación. El 95% más o menos 2 desviaciones y el 99.74% más o menos 3 desviaciones en los 3 casos respecto de la media. Y aquí podemos ver nosotros una gráfica que nos representa cada uno de estos valores de las desviaciones respecto de la media aritmética. Y ahora vamos a ver nosotros una serie de ejemplos de cálculo de la distribución normal. Estos cálculos que vamos a hacer el día de hoy son fundamentales para cualquier problema que se ponga más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a calcular los 6 valores típicos, o vamos a ver más bien dicho, los 6 ejemplos típicos que tiene una distribución normal. Cada uno de estos se puede generalizar en cualquier ejemplo que sepamos. Entonces, primer paso, dibuje una gráfica acampanada, es decir, dibuje su campana de Gauss. No es necesario que dicha campana guarde las simetrías completas y exactas, es decir, que la gráfica sea exacta. Segundo paso, en la mitad marque el 0. Tercer paso, localice el valor dado de z. En este caso, 1.43. ¿Sí? Este es un valor positivo de z. Por lo tanto, me está diciendo que a la derecha de 0 se encuentra 1.43. ¿Sí? Entonces, recordemos que a la derecha y a la izquierda de 0 se encuentra el 50% de cada uno. 50 a la derecha y 50 a la izquierda. Ahora veamos la siguiente parte. Me dicen, encuentre a la izquierda de 1.43. Es decir, todo lo que usted encuentre a la izquierda de 1.43. Es lo que he sombreado ahorita en color verde. Entonces, usted conoce ya un porcentaje de lo que anda buscando. Es el 50%. Por lo tanto, debo de ir a una tabla que yo les voy a proporcionar. Van a encontrar en el GES. ¿Sí? Y verán ustedes que en la tabla tengo que buscar 1.43. La tabla es una tabla de doble entrada. En las columnas, ¿sí?, se encuentran
las primeras dos cifras del valor de Z. Y en la fila de arriba se encuentra el tercer valor de Z. ¿Sí? Entonces, el primer valor de Z lo tenemos en 1.43. Entonces, 1.4 va a ser la primer fila a buscar. Y la segunda fila a buscar será el 3. En el lugar donde se intersecta 1.4 y 3 es el valor del área de 1.43. Por lo tanto, la probabilidad para valores de Z que estén a la izquierda de 1.43 va a ser igual a 0.5, que es el dato que ya conoce, más el dato de 1.43 que me proporciona la tabla. 0.4236. Eso significa que tenemos una probabilidad de 0.9236. Es traducido en forma porcentual. A la izquierda de Z igual a 1.43 se encuentra el 92.36%. Y ahí ya hemos nosotros encontrado este dato. Es decir, los problemas me van a ser planteados respecto de X. Yo los debo de convertir en términos de Z y determinar si se encuentran a la izquierda o a la derecha de ese valor de Z. O si se encuentran entre dos valores de Z. Y cada uno de los datos me va a proporcionar una gráfica que me va a permitir determinar qué debo de hacer. Si sumarle 0.5, si restarlo de 0.5 o, dependiendo del otro, sumar áreas o restar áreas. Veamos el siguiente caso. Nuevamente, lo primero que debemos hacer es construir una gráfica que tenga forma campanada. ¿Para qué? El segundo paso sea colocar 0 en la mitad. El tercer paso es localice respecto de 0 el menos 0.89. Ese es un valor que usted va a encontrar a la izquierda de 0. Que tiene menos 0.89. ¿Por qué a la izquierda? Porque a la izquierda de 0 se encuentran los números negativos. Y en este de acá, a la derecha de 0, se encuentran los números positivos. Eso no tiene nada que ver con qué área quiero encontrar. Posteriormente determino el área a encontrar y me dice que a la izquierda, o como en este caso, a la derecha de 0. En este caso me está diciendo que lo que estoy buscando está a la derecha de menos 0.89. Es decir,
toda esta área sombreada es lo que está a la derecha de menos 0.89, de lo cual usted ya conoce, en este caso, una parte, el 50%. Este es el que yo quiero averiguar en la tabla, y la suma de los dos me dará todo lo que está a la derecha de z igual a menos 0.8. Por lo tanto, yo tengo que calcular la probabilidad para z mayor que, está a la derecha de menos 0.89. Esto va a ser 0.5 más la probabilidad de z igual a menos 0.89. Esto es 0.5 más. Busquemos la probabilidad de 0.89. Tengo que buscar 0.8 9. Y el dato que tenemos para ese punto, tenemos un poco grande esta, es 0.3133. Por lo tanto, la probabilidad es de 0.8133. Es decir, 81.33%. Entonces, si está a la izquierda de un número positivo, se le suma 0.5. Si está a la derecha de un número negativo, también le suma 0.5. Vamos a ver qué sucede cuando estoy entre un número positivo y un número negativo. Nuevamente, trazamos la gráfica y en medio colocamos 0. Y ahora localizo los dos números dados. A la izquierda tengo 0.48 y a la derecha tengo 1.74. Eso significa que el área que ando buscando se encuentra en medio de esos dos números. Eso implica que la probabilidad de que un número z esté entre 0.48 y 1.74 va a ser igual a la probabilidad de un valor z igual a menos 0.48 y z igual a 1.0. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica la tabla, perdón, no tiene valores negativos. Pero debido a que es simétrica, yo voy tomando los valores positivos, perdón, como es simétrica, el área bajo la curva para un valor negativo es exactamente el mismo área que para el valor positivo. Y entonces, así es como trabajamos la simetría. Entonces, vamos a ver para 0.48,
0.48 tenemos nosotros que el área bajo la curva de 0.48 es de 0.1844 y el área bajo la curva de 1.74 es 0.4591. Lo cual nos da 0.6435. Es decir, el área comprendida entre Z igual a menos 0.48 y 1.74 es del 64.35. Y vemos entonces cómo debiéramos de calcular el área o la probabilidad cuando tengamos un valor de Z positivo y el otro negativo. ¿Qué sucede cuando ahora me piden a la izquierda de un número negativo? Veamos el anterior. Era un número negativo, era a la derecha del número negativo. Y sumábamos entonces el área dada para el valor de Z con 0.5. Veamos qué sucede ahora. El mejor referente de todo es la gráfica. Tenemos 0, 1.39 está a la izquierda de 0, menos 1.39. Y lo que usted quiere hallar está a la izquierda de ese valor. Es decir, esta parte, de la cual usted sabe que toda esta vale 0.5. Por lo tanto, la probabilidad para valores de Z que están a la izquierda de menos 1.39 va a ser igual a 0.5, ¿sí? Menos la probabilidad de Z igual a 1, a menos 1.39. 0.5 menos 1.39. 1.3. 9. 4177. Entonces,
0.5 menos 0.4177 nos da 0.0823. Multiplicamos por 100 y me da 8.20. Es decir, a la izquierda de z igual a menos 1.39, encontramos el 8.23%. Ahora, hallemos a la derecha de 1.96. Nuevamente debo construir una gráfica con la intención única y exclusiva que me oriente dónde están localizados los valores y qué es lo que me están preguntando. A la derecha de 1.93. En este caso sucede igual que en la anterior. La probabilidad para un valor de z que sea mayor a 1.96 va a ser a 0.5 menos la probabilidad de z igual a 1.96. Es decir, 0.5 y veamos qué sucede para 1.96. Me da 0.475. Menos 0.475. Por lo tanto, nos queda que el área bajo la curva después o a la derecha de 1.96 es del 2.5%. Es decir, las probabilidades son del 2.5%. Por último, veamos qué sucede cuando tenemos entre z menos 2.16 y menos 0.35. En este caso, los dos valores son negativos. El procedimiento va a ser exactamente igual que fuesen los dos valores negativos, positivos. Perdón. Dibujamos la gráfica. Localizamos 0 y localizamos los dos valores, 2.16 negativo y 0.65 negativo. El área que yo ando buscando es esta área que estoy sombreando. Por lo tanto, el área entre menos 2.16 y menos 0.65 va a ser igual a la probabilidad de z igual a menos 2.16 menos la probabilidad de z
igual a menos 0.65. Según la tabla, para 2.16 es 0.4846. 0.4846. Para 0.65 es 24.22. Punto 4846 menos punto 2422. Me da 0.2424. Es decir, 24.24%. Y ahí tenemos nosotros los 6 casos que se nos pueden presentar en términos generales para resolver problemas. La próxima semana estaremos resolviendo problemas ya planteados en los que este tema de estos casos se va a ver mucho más evidenciado. Les deseo éxitos y bendiciones.